¿Qué tal, chicos? Buen día, espero que se lo estén pasando muy bien. El tema del día de hoy es ángulos centrales, interiores y exteriores. Vamos a empezar con el triángulo, que es la primera figura geométrica que vamos a abordar con respecto a este tema. Muy importante revisar el procedimiento para poder aplicarlo en otras figuras geométricas. Es exactamente lo mismo, pero con otras cantidades y otras medidas. Observamos esto, chicos. Lo primero que tenemos que hacer es fijar un punto en el centro que va a ser un nuevo vértice que originalmente no tiene las figuras geométricas como normalmente las dibujamos. Ponemos exactamente al centro de la figura geométrica un vértice y a partir de ahí vamos a conectar estas líneas hacia los vértices de nuestra figura geométrica. En este caso el triángulo tiene 3 vértices aparte del central que acabamos de definir. Entonces, haciendo esto, nosotros vamos a formar 3 pequeños triángulos adentro del triángulo que nos interesa o que estamos analizando. Y esto nos va a formar en el centro un pequeño ángulo o una apertura de ángulos que está exactamente en el centro. Si nosotros podemos ver, hacemos completamente con este ángulo, este otro y este de aquí, una apertura de 360 grados, porque si iniciamos desde aquí, damos la vuelta por acá, regresamos hasta nuevamente el inicio, o se hace que este es un ángulo completo. Y cuando nosotros queremos calcular ángulos centrales, nos estamos refiriendo hacia uno solo de esos 3 ángulos que en este caso acabamos de formar con nuestro punto central. Entonces, este ángulo central nos interesa saber cuál es su magnitud o cuál es su medida. Muy sencillo el cálculo, lo podemos hacer de manera mental. Si nosotros sabemos que un ángulo completo tiene un total de ¿cuántos? 360 grados. El ángulo completo mide 360 grados. Una vez dicho esto, nosotros tenemos que repartir 360 grados entre 3 ángulos, que es este de aquí, este de acá y este de acá. Y si nosotros hacemos esa división, tenemos que 360 entre 3 le toca a 120 grados cada una de los ángulos. Lo pueden descomponer la división para hacerla fácil. 300 entre 3 le toca a 100 cada uno de estos ángulos, ¿sí? 60 entre 3 le toca ya 20, entonces 100 más 20 son 120, 120 y 120 grados cada uno de los ángulos. El ángulo central en este caso tiene una medida de 120 grados. Ya tenemos el ángulo central. Primer paso es dividir la cantidad de lados por los 360 grados que tenemos, en este caso para estos 3 ángulos. 120 grados. Siguiente caso es el ángulo interior. Cuando hablamos de ángulo interior nos referimos hacia la medida del ángulo que se forma en esta apertura de aquí. Tenemos 1, 2, 3 ángulos interiores en total para este triángulo de aquí. Ojo, si nosotros nos damos cuenta, formamos 3 pequeños triángulos en total. Recuerden, la medida del total de los ángulos o la sumatoria nos tiene que dar 180 grados. Es una propiedad. Quiere decir que este ángulo pequeñito de aquí, que mide 120 grados, más este ángulo pequeñito que se forma de este triángulo pequeño y este de aquí, tienen que sumar por fuerza 180 grados. Tenemos una pista muy buena. Fíjense. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo vamos a generar este cálculo? Quiere decir que vamos a ponerle nombre este ángulo A y ángulo B. El ángulo A más el ángulo B más 120 grados nos tiene que dar por fuerza 180 grados. Quiere decir que si yo a este 180 le resto o le quito estos 120, voy a tener el total de la medida de estos dos ángulos, ¿verdad? Porque solamente voy a quitar los 120 de cada uno de los lados de la igualdad. Pensémoslo así. Quito 120, me quedan la medida de ángulo B y el ángulo A, quitando esos 120. Lo hacemos de manera mental. 120 menos 80 nos queda 60. 60 grados repartidos entre ángulo A y ángulo B. Si nosotros nos damos cuenta, el ángulo B y el ángulo A son exactamente iguales. O sea, hace que 60 para cada uno repartido entre los dos, a cada ángulo le tocan 30 grados. 30 grados al ángulo A pequeñito y al ángulo B pequeñito. Pero ojo,
Calculamos este ángulo pequeño de aquí nada más. A nosotros nos interesa el ángulo completo del triángulo más grande, de este grandote que tenemos aquí. Pues es muy sencillo el cálculo. Ya sabemos que este ángulo pequeño mide 30 grados y este ángulo pequeño mide 30 grados también. Pero como esto es la mitad del ángulo grande, solamente es la mitad, quiere decir que este ángulo de abajo también mide 30 grados. Muy sencillo el cálculo. 30 grados más 30 grados, el ángulo interior mide 60 grados. Ya tenemos ángulo central, ángulo interior. ¿Cómo hacemos para calcular el ángulo exterior? Fíjense, muy sencillo. Yo puedo extender una línea recta por fuera de mi triángulo y también se forma un ángulo hacia la parte exterior, la parte externa. Este es el ángulo exterior de mi triángulo. ¿Cómo lo podemos calcular? Fíjense bien, si yo ya definí que los ángulos interiores miden 60 grados, quiere decir que este ángulo interior mide 60 grados completos. Si se fijan, formamos aquí un ángulo llano, desde acá hasta acá. Particularidad de los ángulos llanos es que miden 180 grados, ¿verdad? Por fuerza miden 180 grados. Si yo sé que esta partecita de aquí mide 60, pues lo restante debe ser lo que mide el ángulo exterior. Quiere decir que 180 menos 60 nos da un total de 120 grados. 120 grados. Y esa es la medida del ángulo exterior. Recapitulemos qué hicimos. Primero, ponemos un punto central y generamos líneas para los vértices de nuestra figura geométrica. En este caso son 3. Si fuera una figura de 4 o 5 lados, pues hacemos hacia cada uno de los vértices de esa figura geométrica. 2. Nos damos cuenta de que en el centro tenemos un ángulo de 360 grados, pues repartimos los 360 grados entre la cantidad de aberturas que tenemos. En este caso fueron 3. Siguiente paso, ya tenemos ángulo central, 120 grados. Para el ángulo interior, muy sencillo. Nosotros sabemos que la medida de los 3 ángulos en total del triángulo pequeño nos tiene que dar 180. 180 menos 120 nos dio 60. Y 60 entre estos dos son 30 grados para cada ángulo pequeño. Pero nosotros decimos que no nos interesa solo el ángulo pequeño, nos interesa completo el ángulo de la figura geométrica grande. Entonces, 30 grados de este ángulo pequeño más 30 grados de este ángulo pequeño nos da un total de 60 grados para el ángulo interior. Y lo último que hicimos fue calcular el ángulo exterior. Extendemos una pequeña línea y trazamos el ángulo exterior. Si sabemos que los ángulos de en medio, de aquí adentro, miden 60 grados, esto lo calculamos hace un momento. Entonces, el ángulo llano que formamos mide 180 grados, 60 grados del ángulo que ya conocemos, menos los 180, nos da un total de 120 grados para ángulo interior.